Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de jueza del trabajo número 3 del Distrito Judicial del Centro. Sí. La doctora Villa comienza el interrogatorio. Buen día, doctora. ¿Cómo Hola, está? ¿qué tal? Buen día. A ver, comencemos esta entrevista con un comentario suyo, coméntele al Consejo, Sí. sobre el libro que escribió. ¿De qué se trata? ¿Qué la llevó a escribir ese libro? Yo escribí hace poco, lo publiqué entre el mes de febrero y bueno, recién salió hace unos meses sobre la importancia de los fallos plenarios a nivel como recurso de unificación de la jurisprudencia. Comencé el estudio más que nada porque a través de distintos proyectos de sentencias que yo elaboraba, utilizaba algunos plenarios de la Cámara Nacional. Eso me llevó un poco a ver por qué pasaba dentro de nuestra Cámara, por qué no teníamos fallos plenarios, y como conocía también un poco el proyecto de reforma del Código Procesal Laboral que se había hecho hace ya unos años, en el 2011, donde se proponía en el artículo 60 incluir el recurso de inaplicabilidad de la ley, que nosotros no lo tenemos en el Código Procesal Laboral, comencé un poco a estudiar eso. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no teníamos un recurso de inaplicabilidad de la ley? ¿Por qué no teníamos nosotros desde la provincia fallos plenarios que nos permitan unificar la jurisprudencia en determinadas materias? El artículo 8 de la ley orgánica, ¿qué decía? Porque específicamente el artículo 8 de la ley orgánica permite la autoconvocatoria, pero dice cuando no haya sentencia definitiva. Entonces, al no haber sentencia definitiva, nos alejaba del recurso de inaplicabilidad de la ley, que sí está en el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces, comenzó siendo primero una recopilación de plenarios que yo utilizaba y a los que adhería, o los que me entusiasmaba con algunos comentarios de algunos votos de Guiburg. Me gustaban algunos votos especialmente, bueno, yo lo sigo mucho a Massa. Entonces, a partir de ahí vi por qué no tenemos nosotros en nuestra Cámara Provincial. ¿Y por qué no tenemos? ¿Supo por qué? Yo, al final, porque es como, bueno, lo digo al principio del libro, ¿no? Es una parte de poder saber si tenemos o no defectos en alguna tarea, es primero ver cómo estamos funcionando. Yo creo que hay que hacer una modificación del Código Procesal Laboral, no una modificación parcializada como son las que se vienen haciendo. Se ha modificado, por ejemplo, el artículo que establecía en el 6 que la competencia que el trabajador puede iniciar la demanda contra el empleador antes de ser demandado. Hemos incorporado una modificación en cuanto a la recusación, que puede ser sin causa, y antes era solo con causa, pero no tenemos una reforma integral del código. Entonces, me he propuesto en esta entrevista sí, hacerle a todos los concursantes sí, la misma línea de preguntas, o sea, más o menos para mantener una igualdad. Y justamente una de las preguntas que le iba a hacer es qué ideas tiene para mejorar el Código Procesal Laboral en línea a lo que usted viene diciendo. Bueno, una de las primeras... Pero para el futuro, no lo que ya hemos hecho. Claro. Una de las primeras para mí es no hacer una modificación parcializada. Necesitamos una modificación diferente, como la que se había propuesto en ese momento. Me parecía muy interesante de esa modificación, por ejemplo, que se desdoblaban los juzgados y se establecían 2 jueces y cada juez con un secretario. Y hoy con el sistema Cícero, por ejemplo, eso sería mucho más fácil, porque el principio de inmediación continuaría intacto y nos permitiría de esa forma... tenemos una persona que tiene 2 facultades que son indelegables. Una es la de las audiencias y la de las sentencias. Más allá de que los secretarios tenemos la facultad por la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, de hacer proyectos de sentencias. Pero el juez hoy tiene 2 facultades indelegables. O sea que usted está de acuerdo con que cada juzgado se haga 2, no se subdivida. No. Se haga 2.
digamos, con ese proyecto sí, el proyecto tiene un fundamento muy amplio. O sea, lo bueno del proyecto es que el proyecto tiene 3 partes. En la primera parte se habla de una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial. En la ley orgánica está el artículo 8 al que yo refería al principio. La segunda parte del proyecto habla de la modificación de determinados artículos del Código. Habla de la caducidad. Bueno, no me acuerdo muchos, no me lo acuerdo todos ahora. Piense usted, no lo que diga el proyecto. Por ejemplo, la caducidad es necesaria. Tener la caducidad es necesaria porque, a ver, el Código Procesal Civil y Comercial. ¿Cómo la compatibiliza con la irresponsabilidad? Exactamente, ese es el tema. Que nosotros no podemos traspolar institutos íntegros de un Código Procesal Civil y Comercial porque tenemos principios propios. Entonces, la aplicación supletoria tiene que pasar por el tamiz del principio protectorio y del principio tuitivo. ¿Y cómo lo haría? Yo creo que sí que es importante, por un lado, la intimación como se había propuesto. La intimación sí me parece importante al domicilio real porque muchas veces las partes... ¿Qué es la intimación? Bueno, muchas veces nos pasa que tenemos expedientes que están detenidos durante mucho tiempo y muchas veces con omisiones. Nosotros tenemos una aplicación de oficio. Omisiones de parte del actor. Omisiones de parte del actor, porque el procedimiento básicamente es un procedimiento oficioso que es a favor del trabajador. Entonces, estos principios son siempre tuitivos a favor del trabajador y tenemos un procedimiento oficioso. Dentro de ese procedimiento oficioso se dan ciertas circunstancias en las cuales muchas veces el expediente queda paralizado o queda en préstamo de alguno de los abogados por un término excesivo y que nos impide avanzar en la causa, lo cual genera también un cuello de botella, porque tenemos una cantidad de expedientes prestados o paralizados. Sí me parece prudente establecer un plazo determinado de meses y a partir de ahí hacer intimaciones no solo a los domicilios procesales, sino también a los domicilios reales. Para que activen el procedimiento sí. O bajo apercibimiento. Bajo apercibimiento de dictar la caducidad. Sí. Sí. Lo que usted está queriendo decir. Bien, me quedo con su idea de mejora del procedimiento con la división de cada juzgado en 2 y con la incorporación de la caducidad de instancia. Bien, ahora vamos al fondo. Bueno. Yo le voy a plantear la misma cuestión que me plantearon a mí cuando rendí mi concurso para juez del trabajo, hace muchos años, mire, hablábamos de la ley 9688. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De la ley de riesgo de trabajo. De accidentes. De accidentes de trabajo. Y hablábamos, me preguntaron de qué opinaba yo de la opción excluyente. ¿De qué me querían preguntar? A ver, usted va a explicar ahora. ¿Qué me querían preguntar? ¿Qué opina usted del reclamo en base a la reparación civil y cuál es su postura ante un reclamo por reparación civil en un accidente de trabajo ante la nueva ley? Bien. La 96... Ante el nuevo Código Civil y Comercial. Civil y Comercial. La ley 9688, que fue la primera ley, es más, la primera necesidad legislativa que se plasmó fue en el año 1915 con la 9688. Me parece que era lo que más requería, más allá de que jurisprudencialmente se venían dando derechos al trabajador. Yo rendí un poquito después de 1915. Me imagino, doctora, quédese tranquila. Después, esa ley ya establecía la opción excluyente, no estableció un seguro obligatorio, como sí lo estableció después la 24557. Las formas con las cuales se puede dar cobertura, no hay duda que nuestro régimen es un régimen de responsabilidad individual del empleador. Las formas que se ha dado cobertura ha sido la opción excluyente por la ley 9688, después se dio, que tuvo una modificación con la 23643, creo que en el año 1988, por ahí. Después vino la 24028, que fue una de las primeras leyes de flexibilización laboral, que continuó con la opción excluyente, pero puso topes, comenzó a restringir un poco el pago, porque el principio era la sustitución del salario. Después llegó la 24557,
que estableció una inmunidad del empleador, pero que en el inciso 1 a 3, a mi modo de ver, estableció para los casos de dolo un cúmulo, porque daba la posibilidad de que si se daba la condición del 1072, puedan acumular junto con una responsabilidad civil. ¿Qué otro, señor consejero, va a formular preguntas? A ver, doctora. ¿me puedo sacar el saco? Saque, doctor. Entré en calor. ¿Usted cree que, le quiero hacer una preguntita? Sí. Justamente hemos tratado un proyecto de eso. La absolución de posiciones. Sí. ¿Usted considera que es una prueba que puede estar prevista para las dos partes o lo puede excluir? Y si sabe que... Escuché sobre el proyecto de reforma. Eso. Lo que dice el 48 establece que la absolución de posiciones podrá proponerse, ofrecerse por una sola vez y para ambas partes. En este caso el proyecto dice para la parte actora. Mire, doctor, yo he leído 2 opiniones consultivas de la Corte Interamericana para la parte por la parte actora, para la parte demandada. Exactamente, la que puede ofrecer, digamos, la confesional es la parte actora. Yo he leído 2 opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que me parecieron muy interesantes, la 18 y la 19. Lo que dice el contenido es que que no puede haber una igualdad o una justicia igual cuando se presentan a juicio 2 partes que son diferentes. Cuando hay una parte que es poderosa frente a una parte que está debilitada. Cuando una parte poderosa cuenta con medidas de prueba y con un acceso a la medida de prueba distinta a una parte débil, más allá de lo genuino que pueda tener cada pretensión. Y la otra opinión consultiva, que es unos años después, refiere directamente al debido proceso y dice que las leyes deben tratar en lo posible de lograr una compensación en estos casos y tratar de alcanzar la justicia social. Yo sí estoy segura de que en el proceso laboral, sin perjuicio de que por el Código Procesal Civil y Comercial los secretarios tenemos la obligación de mantener la igualdad de las partes, en el proceso no tenemos partes iguales. De hecho, el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue incorporado en el 2010 porque había sido mutilado por la Ley 21.297 con la dictadura militar, dice claramente que la desigualdad que presenta la ley viene a compensar las igualdades de hecho. O sea, hay una desigualdad de derecho que debe ser compensada por una igualdad de hecho. ¿Está de acuerdo o no? Creo que sí. Me parece que muchas veces el actor llega en una situación en la que contesta sin tener un claro conocimiento de la fórmula, hasta de la fórmula que utilizamos para que jure cómo es cierto. Sí. Me parece que por ahí lo podemos llegar a confundir un poco al actor. Me parece que en ese caso sería, me parece, desde el punto de vista, ¿no? Yo creo que a lo mejor es algo discutible, pero me parece que en ese caso... Última pregunta, doctora, porque sí, a mi modo de ver, supongo compartirán los consejeros, ya ha respondido, pero esta respóndamela a mí, porque la otra vez hablamos, ahí nomás. A ver. En el régimen de riesgo del trabajo, Sí, de la 26773, ¿cuál es el principio general indemnizatorio? el de pago único. Muy bien, está debidamente escarcelada, que le vaya bien, doctora. Bueno. Bueno, gracias. Nos vemos. Profesional. Silencio, por favor. Pero para mí no tiene ningún fuero, ¿eh? Hola, doctora. Llego en medio de una ardorosa discusión legislativa, doctora. Así es. Me doy cuenta.
Muy bien. Estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de juez al trabajo número 3 del Distrito Judicial del Centro. La doctora Villa le va a hacer la primera pregunta. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está, Buen día. doctora? Me había propuesto mantener la igualdad, o sea, preguntarle a todos los concursantes lo mismo, pero se fue un poquito la entrevista anterior. A ver, hablemos de la ley de riesgos del trabajo, de las reparaciones en los accidentes de trabajo. Sí. ¿Qué opinión le merece a usted el reclamo vía derecho común por la reparación civil? Sí. Sobre todo, explíquenos con la óptica del nuevo código, del Código Civil y Comercial. Bueno, la nueva ley de riesgo de trabajo, la 26773, si no me equivoco los números, soy un desastre, así que ténganme en cuenta, plantea el principio del pago único, contrariando un poco la doctrina que se venía dando, la jurisprudencia en realidad, del pago integral, de la reparación plena, ya que establece una reparación tarifada. Surge mucho la discusión con relación al nuevo Código Civil, por cuanto el nuevo Código Civil sí establece una reparación plena. Se da en la nueva ley la posibilidad de ir por la opción. Es decir, si uno elige la ley de riesgo de trabajo, se aplica el sistema, se aplica la reparación sistémica de todo el cuerpo normativo del riesgo de trabajo. Y si uno va por la opción del Código Civil, se establecen las normas, que no recuerdo bien los artículos, pero que genera una reparación un poco más amplia que la de la ley de riesgo de trabajo, a mi modo de ver. Y en punto a la atribución de responsabilidad, ¿qué diferencia hay entre un sistema y otro? Si va por la reparación sistémica, como usted dice, o elige la opción del derecho común. Explíquenos un poquito el tema de la atribución de responsabilidad. Bueno, el régimen sistémico de la ley de riesgo de trabajo determina el hecho por el infortunio. Se dan tres posibilidades de reparación, que es por acto o situación ocurrida acaecida en el puesto de trabajo, in itinere, o por enfermedad inculpable, por enfermedad profesional. En cambio, la ley, las normas del Código Civil atribuyen la responsabilidad, tienen modalidades operativas, atribuye la responsabilidad desde el punto de vista de, a ver, ¿cómo lo explico? La responsabilidad es más objetiva por los hechos o por las cosas que uno deba responder. Bueno, pregunten ustedes así. ¿Qué tal, doctora? Buen día. ¿Cómo está? Le quería preguntar, este límite de apelabilidad que trae el artículo del Código Procesal 60, del Código Procesal Laboral, ¿qué opinión le merece? La verdad que yo considero que vulnera en cierta forma la accesibilidad a la justicia. Imponer un tope en cuanto a lo que es los montos para poder apelar genera una suerte que impide, digamos, acceder a la justicia. Igual yo creo que cada caso debe analizarse bajo las circunstancias fácticas dadas. ¿Qué tal, doctora? Buen día. ¿Cómo está? Si nos podría explicar un poquito del principio de progresividad y la aplicación en el derecho laboral. Bueno, el principio de progresividad es muy importante en el derecho laboral por cuanto las normas del proceso laboral apuntan a lo que es la justicia social. Se habla de principio de progresividad en el sentido de que, digamos, la pirámide legal cambia un poco en cuanto es a beneficio del trabajador. Por ejemplo, siempre se va a aplicar la ley más benigna a favor del trabajador.
hay una discusión jurisprudencial y doctrinal con relación, por ejemplo, a la aplicación del índice RIPTE para casos que estén, digamos, que sean anteriores a la ley de riesgo, a la nueva ley de riesgo de trabajo, pero que no hayan sido abonados, y se discutía si correspondía o no, por ejemplo, que se haga la actualización con el índice RIPTE. Los pocos fallos que he podido ver lo aplican por este principio de progresividad, de justicia social y de la especial protección que debe tener el trabajador. Yo considero que sí, que corresponde aplicarlo, por ejemplo, en ese caso. Muy bien, doctora. Hola, doctora, una preguntita de gestión. Sí. Actualmente en las audiencias se levanta la versión taquigráfica. ¿Existe un proyecto de filmarla las audiencias Sí, he también? participado, creo que el programa se llama Cicero o algo así. Bueno, yo lo que quiero preguntarle es si filmando las audiencias usted opina que debe mantenerse la versión taquigráfica o no. Yo considero de que no es necesaria que se mantenga la versión taquigráfica, la filmación va a patentizar mejor el resultado de la audiencia y cómo se va desarrollando la misma. Uno cuando hace el fallo va a poder ver la audiencia y va a poder sacar el extracto de lo que considera para dictar sentencia como determinante. Cuestión un poco de las audiencias laborales que en realidad de algunos jueces que no abren una instancia. Cuando uno ingresa a la audiencia, lo oportuno sería preguntarle a las partes si hay alguna posibilidad de negociación, acercarlas, que dejar un poco el formalismo que hay muchas veces en la audiencia. Recientemente en la Cámara de Diputados se trató un proyecto para eliminar, por ejemplo, la confesión ficta por parte del trabajador. Yo no estoy de acuerdo con eliminar únicamente la confesión ficta por parte del trabajador, sino para mí tendrían que haber eliminado todo el artículo, porque es como dice... Bueno, nos estamos yendo a otro tema, Sí. yo le pregunté otra cosa. ¿Sabe que usted en este momento la están filmando y se está levantando una versión taquigráfica? ¿Deberíamos eliminar alguna de las dos? Yo creo que la ¿O es versión... diferente? Para mí, teniendo la versión de la filmación es suficiente. La versión taquigráfica lo podés sacar de la misma filmación, es una copia textual. Gracias. Doctora, en materia de riesgo del trabajo, Sí. ¿cuánto tiene que ser el monto mínimo de la indemnización adicional en caso de muerte o incapacidad total? Bueno, en caso de muerte o incapacidad total, la ley prevé, como expliqué hace un rato, es el pago único, que está compuesto por dos ítems. El primero de pago único, que si no me equivoco hoy está en 180.000 pesos el piso. Y un pago adicional que es de 120.000 pesos. A este pago a estos dos pagos se incrementan en un 20% cuando es por muerte o incapacidad total. ¿Qué otro, señor Sí, consejero? presidente. Adelante, doctor. Doctora, su opinión, a favor, en contra, hay una discusión en la actualidad respecto a la cuota sindical, Sí. en función de si debe ser compulsiva o abarcativa de manera general para todos los trabajadores o voluntaria. Sí. Hoy hay una discusión a nivel municipal, por ejemplo, sobre ese tema. ¿Cuál es su opinión? Creo que ha habido recientemente un fallo de nuestros tribunales. La cuota sindical, hay algo que se llama cuota de solidaridad, que es la cuota que pagan los afiliados a los sindicatos por los servicios que les presta el sindicato. Y se habla de la discusión de si esa cuota debe ser obligatoria para los que no están afiliados al sindicato. Se ha establecido que si hay una afiliación de parte de las personas, digamos, de parte de los trabajadores, es viable que se cobre esta cuota a los que no están afiliados, obviamente en proporción a la cantidad de afiliados que tengan. ¿Su opinión cuál es? ¿Me parece bien? Yo creo que en cierta forma sí, porque uno a veces muchos trabajadores no se afilian a los gremios porque el aporte, el incremento, más que nada una cuestión dineraria, pero sí se benefician, ya que todo lo que los gremios en una negociación colectiva o en un convenio que celebran beneficia a la totalidad, no solamente al grupo de afiliados. Está liberada, doctora. Bueno, Que le vaya muy bien, amable, muchas gracias.
Gracias. Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir un cargo de juez al trabajo número 3 del Distrito Judicial del Centro. La doctora Villa, que ya me está mirando, es la que inicia el trabajo de exprimir. Eso también corta la versión taquigráfica, la aclaro, ¿no? Pero no, voy a hacerle 2 preguntas porque si no ya me empiezan a quitar el micrófono. Bueno. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien. A ver, comencemos. Usted ha sido secretaria de este juzgado durante 2 años. 2 años solamente. 2 años, porque había Me estado parece antes que en era otro una vida. juzgado. No, en el fuero ya estoy hace 8 Sí. años. Sí. Sí, estaba en quinta y de ahí pasó a tercera. Exactamente. Y continúa en el fuero como secretaria de La doctora Cámara. Gómez. Sí. Hablemos de la reparación civil en los accidentes de trabajo, la atribución de responsabilidad a la luz del nuevo Código Civil y Comercial. Le doy un título así grande para Sí. que usted se explaye sobre el tema. Sabemos de que la Ley de Riesgo de Trabajo 26.773 reformó en base a la doctrina de la Corte Suprema, que ya había derogado tácitamente el artículo 39.1 que excluía la reparación civil en el caso de los accidentes de trabajo. El Código Civil nuevo lo que hace es establecer la obligación de alcanzar una reparación plena de la víctima que ha sufrido cualquier daño, digamos, ya sea a través de un damnificado directo, que en este caso puede ser el empleador, la RT, una persona que daña, en forma directa o indirecta, sea un daño cierto o incierto, y establece una indemnización muy abarcativa que respeta, digamos, esos lineamientos que había establecido la Corte Suprema, en el sentido que tenía que reparar no solamente la pérdida de ganancia de la víctima, sino también la pérdida de chance de ascender en la carrera, también el daño moral, ampliando también los damnificados, también la pérdida del proyecto de vida, en fin, estableciendo una indemnización amplia y abarcativa para alcanzar la plena reparación y lograr lo que dicen los tratados internacionales, más que una compensación, volver al estado anterior al hecho dañoso. Eso es básicamente lo que pretende el Código. Se decía que establecía en el 1746, creo que el artículo, una limitación a la responsabilidad, porque prevé el cálculo de la indemnización por daño psíquico, por daño material, digamos, en una fórmula que se asemeja a lo que es a lo que era UICE, y es la fórmula Woto. Pero ahora, digamos, la doctrina que está, digamos, analizando más el tema, dice que esa indemnización, esa fórmula de cálculo, es simplemente un piso que se debe respetar y que sobre eso se puede alcanzar el mayor resarcimiento y con mayor amplitud en base a la reparación plena, que es lo que les acabo de explicar. ¿Qué opina de la competencia que establece la ley en los casos de reparación civil? Bueno, la ley 26.773 establece que van a ser competentes en la justicia de la capital federal, la justicia nacional, en lo civil. Y acá no hay en esa ley se invitó a las provincias, no hay una adhesión por parte de la provincia de Salta. No, yo creo que definitivamente, y en esto la mayor parte de la doctrina laboralista coincide, que el juez natural y el juez especializado para resolver en este tipo de controversias es el juez laboral. Y que además, se tienen que respetar todos los principios que establece tanto la legislación de fondo como de forma, que el juez civil no está empapado diariamente de estos principios protectorios, gratuidad, etcétera, que sí está empapado porque los aplica diariamente el juez laboral. Entonces, creo que definitivamente es la justicia laboral la que debe intervenir. Doctora, buen día. Buen día, doctor. ¿Quién tiene legitimación para usted para celebrar los convenios colectivos de trabajo? ¿Las entidades gremiales con personería o por las que tienen simple inscripción?
Bueno, no es lo que digo yo, lo que dice la ley y lo que dice la jurisprudencia. Lo que dice la ley es que tienen representación las entidades gremiales con personería. La ley está vigente, no ha sido modificada. Sin embargo, ya hay doctrina muy afianzada que también viene en línea con los tratados y convenios internacionales, que ha ampliado esta representación a las asociaciones simplemente inscriptas. Esto es en el fallo Rossi, en lo que fue tutela de los representantes gremiales, particularmente, y también en lo que era en el fallo ATE, representación en el ATE2, digamos, que fue contra la Municipalidad de Salta, que fue representación de los intereses individuales y colectivos por parte de una entidad que no tenía personalidad gremial, y también respecto de la elección de los delegados, que no era necesario que las elecciones sean convocadas por el sindicato con personalidad gremial. Exactamente, AT1, AT2 y Rossi. ¿Y dónde los ubica aquí a los autoconvocados? Bueno, acá es un gran debate, digamos, porque aparentemente lo que quiere decir la Corte Interamericana es que la actividad gremial puede también ser ejercida por los representantes de hechos, digamos, que no son elegidos por el sindicato ni con funciones gremiales en sí. Ahora, recientemente ha salido un fallo de la Corte Suprema, particularmente en derecho de huelga, que ha vedado la posibilidad de los sindicatos, de un grupo de trabajadores que no alcancen una inscripción como sindicato, por lo tanto tampoco tienen personería, para convocar a la huelga. Por lo que creo que la tendencia de la Corte, por lo menos en la anterior integración, es limitar esta facultad de los autoconvocados, de los representantes de hecho, de convocar sin una debida inscripción y sin una representación de los intereses gremiales del grupo a una medida de huelga. Gracias. Sí, doctora. ¿Qué valor le da usted a un acuerdo homologado celebrado en sede administrativa, en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, por un menor de 16 años, un trabajador, o bien donde se concede un beneficio a favor de menores de edad, donde no ha intervenido el asesor de incapaces? Es nulo, doctora. Por más que tenga beneficios para... Sí, tiene que estar representado por el Ministerio Público, esto lo dice el Código Civil, también lo dice la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Es ampliamente favorecedor al menor trabajador o a los beneficiarios? No tiene capacidad para... Es nulo, de nulidad absoluta. Es nulo, sí, no tiene capacidad para suscribirlo. Una pregunta de opinión nomás, no importa si me la contesta, ¿no? ¿Usted cree que estamos en esta época vamos a hacer una flexibilización laboral? ¿Hacia una flexibilización laboral? ¿Así como ocurrió en los 90? No creo. Creo que digamos que además de que no creo que sea la política, digamos, sí hay en las nuevas medidas que ha tomado el gobierno algunos contratos que se asemejaron a lo que quiso instaurar la mayor parte derogada 25013, la ley 25013, como eran los contratos que fomentaban, digamos, la contratación con jóvenes y con limitación, en la duración del contrato. Sin perjuicio de ello, creo que el régimen normativo que tenemos es muy claro en cuanto a la modalidad elegida por el legislador, fue la de contratación por tiempo indeterminado, salvo excepciones que están establecidas expresamente, y que se tienen que justificar las medidas, además, en caso de que la contratación sea limitada en el tiempo y con una duración anterior a lo que previó en el artículo 90 y 91, que es hasta la finalización de la capacidad laboral del trabajador. Además, creo de que no es una política general, sino simplemente por lo que escuché, digamos, esta contratación de jóvenes trabajadores simplemente. Está bien. Pero digamos, el último fallo de la Corte, que usted lo explicó también, ¿no tiende también en ese sentido? Al prohibirle, por ejemplo, la huelga a los autoconvocados, que le preguntó ella. O sea, las medidas de fuerza para defender sus derechos. Son dos cosas diferentes. El fallo de la Corte trata de interpretar y unificar un criterio que estaba, digamos, siendo aplicado en forma muy
disímil y diferente por los distintos tribunales con respecto a los representantes de hecho, porque como la Corte Interamericana y la Corte habían ampliado la representación a los sindicatos sin personería y a los representantes que no tenían, ampliando también la tutela gremial para los que no tenían personería, para los que representaban sindicatos sin personería, había que, digamos, unificar esta ampliación. Pero tampoco significa que, en el fallo este particular de la Corte, que no se pueda llegar a considerar discriminatorio un despido por la actividad gremial de un trabajador, aunque no represente al gremio. Es una cosa diferente. Puede ser considerado discriminatorio y puede tener la debida protección por ejercer los derechos de los trabajadores de hecho, pero no así la huelga. La huelga está claramente establecida en el 14 bis de la Constitución, que tiene que ser convocada por el gremio inscripto en un debido registro. Esa es la interpretación que da la Corte. Muy bien, doctora, muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir un cargo de juez del trabajo número 3 del Distrito Judicial del Centro. Después de, no sé si habrá algún tipo de manifestación de reclamo laboral fundada acá, la doctora Villa va a hacer la pregunta. Si no, ya, permíteme. Doctor, usted ha rendido con nosotros el otro día, o por lo menos yo estaba, sí, para camarista civil, sí, creo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que dio un muy buen examen, nada más que a veces el puntaje. Ahora, ¿cuál es la razón? Me resulta, no me resulta extraño, me resulta a veces bien que usted se presente ahora de juez laboral, una cosa diametralmente opuesta. A mí, yo en el ejercicio de la profesión hay dos ramas que me gustan, una es la civil y comercial y la otra la laboral. Bueno, y en ese esquema voy viendo las oportunidades que se van dando, pero son dos ramas que me gustan bastante del derecho. Las dos, sí, ejerzo las dos. No, por favor. Doy fe. Lo he tenido al doctor en numerosas audiencias, en numerosos juicios ha intervenido como profesional en el derecho laboral, en el fuero laboral. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Doctor, sí, para seguir una igualdad con los concursantes anteriores, ¿qué nos puede decir de los reclamos con fundamento en el derecho común de accidentes de trabajo? Sobre todo a la luz del Código Civil y Comercial, la atribución de responsabilidad, la competencia. A ver, expláyese un poquito, por favor. Con la ley 26773 se da una opción excluyente al trabajador para que opte por el sistema de reparación tarifado de la ley 24557, el decreto 1694 y la ley 26773, que es el régimen normativo de reparación de accidente de trabajo, o que opte por la vía del derecho común. En caso de optar por la vía del derecho común, la ley 26773 dice que en lo que es la Ciudad de Buenos Aires la competencia va a ser de la Justicia Nacional Civil. En la provincia todavía no está adherida a la ley, pero entiendo que la competencia es de los juzgados civiles y comerciales. Y en ese esquema, lo que dice la ley 26773 es que el esquema reparatorio del derecho común, lo que debe tener en cuenta el juez que trate eso, se tiene que regir por los principios del derecho civil, es decir, todos los requisitos de la atribución de responsabilidad civil, la existencia de daño, el factor de atribución, la relación de causalidad, lo cual le complica en cierta medida al trabajador porque en lo que es la órbita laboral, digamos, no hay factor de atribución. El solo hecho de que el accidente se produzca en el ámbito del trabajo o en el itinere es suficiente para que, probado el daño, se lo repare. En el ámbito civil él va a tener que probar el factor de atribución, es decir, si el empleado responde por culpa o un factor objetivo, si hay una máquina en la empresa que pueda ser considerada cosa riesgosa, o bueno, los factores que son comunes, con lo cual va a ser más dificultoso.
Además, lo que veo también es que en la órbita civil, el artículo 1746, en lo que hace a las lesiones, también contempla una reparación en cierta medida tarifada porque solo contempla a la persona en lo que puede producir, y hay otros elementos que la Corte en su momento ya había dicho que este tipo de reparaciones por fórmulas matemáticas se descalificaban. Bueno, el nuevo Código Civil y Comercial le introduce nuevamente, con lo cual también se está limitando la reparación plena, que el mismo Código Civil y Comercial dice que es su objetivo en el artículo 1740, si mal no recuerdo. Y la última por mi parte, usted como abogado litigante, ¿qué modificaciones propondría al Código de Procedimiento Laboral? Bueno, a mí en lo que es el esquema del procedimiento laboral me gusta mucho por el tema de la inmediatez, las audiencias me parece muy importante, a diferencia del fuero civil donde las audiencias la toma un empleado del juzgado que no percibe la declaración del testigo, lo que plasma el papel no siempre es lo mismo ver al testigo en la realidad declarando. A mí me gusta bastante el procedimiento. Pero ¿qué propondría para mejorar? Sí. O sea, eso ya lo tenemos. Sí. Para mejorar, ver la forma de agilizar el tema de las audiencias, que no sé si sería una cuestión procedimental o en realidad de agregar más juzgado para que no haya tanto tiempo entre que se ofrece la prueba y se provee fecha de audiencia para una época, y cuando hay prórroga por ahí también vuelven a pasar 6 meses y eso va dilatando el procedimiento. Pero no tiene una propuesta concreta, porque usted me dice eso sería lo ideal, pero... o sea, por ahí limitar o crear más juzgados o qué. O por ahí limitar también lo que es las prórrogas de audiencias laborales para determinados casos. Por ahí muchas veces se juega con que no vaya el testigo a la primera audiencia para lograr una prórroga y que vaya a la segunda. Son estrategias que se usan, las conoce, digamos. Doctor, ¿cómo le va? Bueno, el nuevo Código Civil y Comercial trae, bueno, modificaciones que evidentemente sí afectan al ámbito laboral. Una en particular dice que en el caso de los consorcios de propiedad horizontal, para que sea válida la contratación de un trabajador, el administrador necesita la aprobación de la asamblea de propietarios para poder contratar a un trabajador. Esa falta de autorización lo convierte en deudor solidariamente responsable respecto de las acreencias del trabajador. Yo entendería que sí. O sea, no es que el consorcio quede exento de responsabilidad, sino que respondería el consorcio y el administrador por no cumplir con las obligaciones que tiene a su cargo. Si no, quedaría exento de responsabilidad por incumplir la norma, digamos, en mi opinión. ¿Y es válido introducir este tipo de exigencia en el Código Civil? Yo creo que pueden introducirle en lo que hace la responsabilidad del administrador, no en la facultad del trabajador de demandar al administrador o al consorcio. Yo creo que el consorcio no podría escudarse en diciendo esta contratación fue hecha sin conocimiento del consorcio, más si el trabajador fue contratado y desempeñó funciones por un tiempo, aunque sea mínimo, digamos. Yo creo que ahí responderían los dos frente al trabajador, sin perjuicio de las acciones de regreso del consorcio contra el administrador. Doctor, ¿cómo le va? Yo le hago una preguntita de gestión. Usted que ejerce la profesión, sí. Cuénteme qué opinión le merecería que se pudiera implementar la conciliación obligatoria en el ámbito laboral, que nosotros no la tenemos en la provincia de Salta, que otras provincias sí la tienen. ¿Cómo lo ve? ¿Quiere una opinión? ¿Qué cree usted? ¿Que es válido? ¿Que sería una conciliaciones presionadas? ¿Que no hay como una paridad de fuerzas? De hecho, a nivel nacional creo que el SECLO está prevista la conciliación obligatoria. Lo que sí acá en los reclamos laborales, sobre todo cuando van a traer la Secretaría de Trabajo, si bien no es obligatoria, normalmente la Secretaría cita a una mediación. Pero yo creo que si se instruye la mediación obligatoria, deberían tenerse algunos recaudos para esto que dice usted, por ahí la diferencia entre el trabajador y la parte empleadora, para tratar de compensar un poco esa diferencia. Por supuesto, como en toda mediación, exigir el patrocinio letrado obligatorio, pero por ahí los mediadores también con especialización en el fuero laboral para que entiendan la temática, digamos, que sean específicos y preparados para el fuero laboral. Gracias. No. Retomando, no se puede repreguntar porque es tortura psicológica el concursante. Con lo que usted le acaba de contestar a la doctora Díez, sí.
hay varias posturas doctrinarias dentro de los laboralistas que dicen que la mediación es incompatible con la conciliación obligatoria. ¿Qué opina usted de eso? La mediación laboral sería incompatible con la institución. ¿Cuándo usted considera que hay que llamar conciliación obligatoria? Cuando se van a adoptar medidas de fuerza, medidas de acción directa, digamos. En ese caso, sí, previo a la implementación, la parte tiene que comunicarlo y se llama una conciliación, que son los 15 días con una prórroga de 5 días más. Que es una institución muy arraigada dentro del derecho laboral, muchas veces o muchísimas no dio resultados, pero es como un paso inexorable, digamos, dentro de la medida de fuerza, ¿cierto? Por ahí lo que yo veo es que la mediación sería para los reclamos individuales, no para reclamos colectivos, donde sí actuaría la conciliación obligatoria. Esa es la distinción exactamente que hace la doctrina en este momento, exactamente. Doctor, otra pregunta y con eso queda liberado. Este año hubo una gran discusión dentro del Congreso de la Nación en materia de despido. ¿Usted tiene idea de qué estoy hablando? Cálculo del incremento del régimen indemnizatorio. No sé si de eso hablamos. Que el presidente de la República veta después la ley. Sí. ¿Qué nos puede decir de eso? Yo no estoy de acuerdo con los incrementos indemnizatorios. No creo que sean la solución, digamos. Creo que la solución va por otro lado. Que por ahí estos incrementos indemnizatorios desalientan la contratación y por ahí alientan también el fraude, buscar maneras de evitar este tipo de cosas. No creo que sea la medida para que se contrate gente y se la tenga regularmente registrada y no se realicen despidos, porque siempre van a buscar la forma. Creo que no es la solución. ¿Cuál sería? Bueno, la solución... que tienen que buscar por la parte de promover la contratación de gente y la estabilidad laboral, creando, no sé, sería más una cuestión económica y de fomento de la actividad, cuestión de que no decaiga, porque los despidos se producen cuando no hay actividad con la que se pueda generar ingresos para mantener a los trabajadores, digamos. Yo creo que este es un paliativo que no ataca la causa, pero es una opinión personal. Muy bien, queda liberado, doctor, muchas gracias. Por favor, gracias. Hasta luego. No te enojes, yo te digo no. Primera pregunta. Bueno, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo está? A ver, hablemos de las pymes. A usted se le presenta un caso en su juzgado, puesto en su lugar de juez del trabajo, interponen una demanda y el demandado invoca la calidad de pyme. ¿Qué tiene en cuenta usted, que lo dice la ley, para determinar que es una pyme lo que se está presentando? Y en ese caso, ¿en qué cambiaría el reclamo o la sentencia ante el reclamo del actor? Perdón, ¿cuál sería el reclamo en todo caso? Cualquiera fuera el reclamo. Para empezar, empecemos con los cantidad, requisitos para ser considerada pyme. En primer lugar, la capacidad patrimonial y en segundo lugar, por supuesto, la cantidad de empleados que tenga. Bien. Y en relación a la cantidad de empleados, ¿cuántos empleados? ¿De cuántos empleados? Bueno, hay una distinción de diversas categorías. Voy a tratar de recordar en este momento, pero me parece es necesario que sea exacto, porque varían. Son una primera categoría inferior de 5 empleados. También, por supuesto, si se trata de una empresa que tenga un solo empleado, ¿no? Y después, bueno, me parece que el máximo de empleados, no recuerdo en este momento, pero... Es un poco, bastante más que los números que me ha dicho. Pero, si me disculpa, me parece, no recuerdo en este momento la verdad, pero me parece que eran 50 como máximo, 25 era otra categoría. Por ahí nos estamos acercando, bien, sí. Bueno, y entonces puntualmente en relación al reclamo, supóngase que reclame un trabajador que tiene 15 años de antigüedad, que reclame indemnización por antigüedad y que reclame preaviso. Y en el preaviso reclame 2 meses de antigüedad. ¿Hay alguna diferencia
si la demanda es una pyme, en ese reclamo que le estoy Con respecto al preaviso, sí. Sí hay una diferencia, y tampoco recuerdo exactamente los plazos, pero me parece a mí que se tratan de, no me recuerdo si un mes o 15 días con respecto al preaviso. ¿Con prescindencia de la antigüedad? No, si tiene una antigüedad inferior de 5 años. Bueno, y a ver, vayamos, no le quiero soltar el micrófono porque si no el doctor no me lo devuelve más. Hablemos un poquito de del reclamo por responsabilidad civil en los accidentes de trabajo a la luz del nuevo código, código civil y comercial. La nueva ley ha modificado la ley 24557 y ha establecido lo que se llama una opción por exclusión, en donde el trabajador tiene la opción de iniciar un proceso de acuerdo a las normas del derecho común o percibir la indemnización tarifada de la ley. El sistema dispuesto es que el obligado al pago, en este caso la RT, debe comunicar en un plazo de 15 días al trabajador que se encuentra a su disposición la indemnización que corresponda. En ese momento el trabajador tiene la posibilidad de optar entre percibir esa indemnización o continuar, o mejor dicho, iniciar su reclamo por la vía civil. Esto muchos lo han considerado como una retrogradación en los derechos del trabajador, ya que el antecedente que se encuentra en esto es en el artículo 17 de la ley 9688 del año 1915, donde preveía ese tipo de opción y que también en ese caso era excluyente. Lo que fue mantenido, me parece, por la ley 24038, pero que la nueva ley, la 24557, había eliminado esta situación en donde no existía esa exclusión, esa opción por exclusión. Esta nueva reforma, que ha recibido muchísimas críticas, ha dispuesto eso, lo que, si me permite, para mí se pueden dar situaciones increíbles como la siguiente. Cuando el empleador pone a disposición del trabajador la indemnización tarifada y empieza a correr el plazo de opción, hay un reconocimiento en primer lugar sobre el hecho, o sea, sobre el accidente de trabajo, y en segundo lugar, un reconocimiento sobre un débito dinerario que lo expresa de esa manera. Si el trabajador se encuentra disconforme y finalmente decide hacer una acción civil para ese reclamo, se pondría en una situación, me parece a mí que jurídicamente imposible en el caso de que pierda el juicio. Entonces, en ese caso, fíjese usted, podría dar las posibilidades de que no perciba nada porque perdió el juicio cuando antes ya hubo un reconocimiento por parte del empleador y de la propia RT sobre una determinada cantidad de dinero. Entonces, el dilema para el juez en ese momento va a ser cómo, frente al reconocimiento ya realizado por el empleador, dar por perdido el juicio y no condenar a la aseguradora por esa situación. Lo que va a dar lugar, no conozco situaciones que se hayan planteado en este momento en esos términos, pero que por supuesto va a dar lugar a muchas controversias, en fin, planteos. No es solamente esa cuestión lo que trae problemas con respecto a esta opción por exclusión, sino que también, como lo han señalado muchos, retrotraer la situación del trabajador a una situación inferior a la que ya había acordado. Lo interrumpo porque, mire, ayer, hace 2 o 3 días he leído una jurisprudencia, justamente planteaba la situación que usted está poniendo sobre la mesa. Reclamaban en base a la legislación civil, no se hacía lugar, se rechazaba la demanda por falta de pruebas de la atribución de los factores de responsabilidad y
por aplicación del principio iura novit curia, el juez le concedía la indemnización tarifada. ¿Qué opina usted? ¿Usted lo haría? Yo pienso que sí, porque si hay un reconocimiento expreso de una deuda del propio demandado, sería imposible emitir un juicio donde lo escribiría. Pero además, pensemos lo siguiente, en orden a los principios generales de derecho laboral, y que en este caso es el de progresividad, es decir, la imposibilidad de retrotraer 100 años atrás una norma. Lo lógico sería pensar que el que ha optado por la acción civil es porque ya piensa que tiene asegurado un piso, que es la indemnización tarifaria, pero cree que por las circunstancias de su propio accidente corresponde una cantidad mayor a la allí establecida. Entonces, lógicamente que por más exclusión que disponga la norma, sería contradictorio no reconocer lo que ya está reconocido, y sería esa la base del pleito. Una cuestión... No, perdón. No. ¿Qué otro, señor consejero? Doctor, ¿cómo le va? Esta es una pregunta en realidad de opinión. El Estado a veces promueve distintas políticas para promover la igualdad entre las personas. ¿Qué opina del cupo trans que la legislatura de hace unos 2 o 3 meses ha dictado o tiene medida de sanción una ley donde se promueve el cupo trans laboral en el ámbito de la administración pública, entiendo? Sí, ¿Qué opina de ese tipo de políticas? Sí, yo en general comparto ese tipo de política, pero por lo siguiente, es muy fácil caer en posiciones demagógicas cuando se trata de este tema, pero poniendo en forma más aséptica y viendo, recuerdo una cosa, el derecho, como decía Savigny, es una categoría histórica, es decir, que proviene de la realidad. Entonces, en esas situaciones, lo que vemos que la norma es nada más que la representación de lo ocurrido en el pasado y su proyección hacia el futuro. No nos cabe ninguna duda, pensemos lo que pensemos, es que se trata de sectores sociales que por su elección sexual han sido totalmente perseguidas y donde es necesario un cambio cultural promovido de normas como la que usted menciona. Uno mismo, yo ya tengo 58 años, uno mismo ve la evolución cultural que uno tiene con respecto a esta situación y sobre todo a partir de la reforma del año 94, en donde se empiezan a adquirir conciencia sobre lo que uno mismo ha tenido como actitud segregativa frente a determinados grupos sociales. De manera tal que lo que parece ser un privilegio, más bien me parece una equiparación de situaciones desiguales. Bien. Doctor, hay una discusión respecto al derecho colectivo en función de la cuota sindical. Hay una cuestión incluso planteada acá en nuestra provincia, de la ciudad de Salta, sobre la cuota sindical si debe ser solidaria y abarcativa a todos los empleados, sí, o voluntaria solamente a aquellos empleados que están afiliados a un sindicato. ¿Cuál es su opinión al respecto? El caso de la municipalidad de Salta, donde Molina, representante de la CTA, se opuso a ello y el fallo le salió a favor. Efectivamente, era práctica o es práctica entre los sindicatos con personería gremial que tienen la facultad de firmar convenios colectivos de trabajo, de fijar una cuota solidaria frente a aquellos trabajadores no afiliados al gremio, y que el fundamento de eso es porque finalmente se benefician de las conquistas salariales o de condiciones de trabajo ejercidas por el sindicato, y que por eso es una manera de retribuir esa actividad. Sin embargo, lo que ha sido planteado en el caso de la CTA contra el Sindicato de Empleados Municipales del secretario general, que es Cerrudo,
se dijo allí que esa percepción le daba digamos, un aprovechamiento económico al sindicato en perjuicio de la otra asociación, donde no le permitiría adquirir nuevos afiliados, porque estarían finalmente presionados por esa situación del aporte solidario. Una preguntita antes que me digan que no. Doctor, yo no le voy a hacer ninguna pregunta de conocimiento. Usted es ternado, asume y es juez. Tiene una audiencia donde el empleado es el actor. El empleado es una persona humilde, pero no solo en lo humilde económico, sino humilde en su personalidad. Técnicamente está asistido tanto el empleado como el empleador con abogados y ambos ejercen la defensa correctamente. Pero en el transcurso de la audiencia usted advierte que realmente esa persona, por su mismo tipo de carácter, está de alguna manera siendo avasallado o está siendo objeto de preguntas que pueden ir o que son más difíciles de que le responda por la misma personalidad. ¿Usted haría algo, no haría nada? La defensa técnica está perfectamente bien ejercida. Bueno, sí, usted se está refiriendo que es el actor. Claro, él sería el actor. Pero en ese caso sería en una absolución de posiciones, que me parece que es la única circunstancia, ¿no? Pero puede darse a lo largo del transcurso del juicio, pueden ser actitudes, pueden ser gestos, pueden ser... No necesariamente solamente en la absolución, que este es un objeto de prueba aquí también por el nuevo proyecto de ley que tiene media sanción. Me parece que cualquier tipo de amedrentamiento sería contrario al regular ejercicio de un proceso, más aún de dirección de un proceso. Disculpe, doctora, no sé precisamente ¿no? a qué se refiere, pero sí. Imagínese usted una audiencia. Sí. Imagínese una audiencia donde se desarrolla la audiencia. Sí. Técnicamente está bien defendido, pero más allá de lo técnicamente se generan actitudes hacia quien es el actor, que es esta persona humilde que está iniciando la demanda, y usted las advierte. Actitudes que pueden ser como una mirada, una contestación, ya te he dicho que te callé, claro, así era cuando trabajaba, claro. No sé, se me ocurre a mí, sí. Esto es una situación ideal, yo no estoy hablando en una situación, por eso le dije que no era de conocimiento mi pregunta. No, por supuesto que... No es ideal, es real. Pasa claro que es real, por eso... Pero está bien. Quiero decir que no estoy, es ideal la escenificación que le estoy haciendo a los fines de la contestación. No, efectivamente. O es imaginario. Ahora, haciendo una composición del lugar, muchas veces el actor se queda escuchando la audiencia y el demandado o algún testigo propuesto por el demandado efectivamente pueden tener actitudes intimidatorias, lo que deben ser corregidos por el juez. No creo que se pueda permitir que en una audiencia se dé una situación de violencia frente a cualquier persona y en este caso lógicamente una violencia de tipo moral. ¿Usted lo corregiría? Yo creo que sí. Gracias, doctor. Muy bien, doctor, muchas gracias. Concluye su examen. Bueno. Hasta luego. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de juez del trabajo número 3 del Distrito Judicial del Centro. ¿Qué sucede, doctor? Usted no diga nada, usted no pregunte ni qué señor consejero quiere empezar a preguntar. Bueno, pregunte, comienzo doctor. yo. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día. Bueno, la reforma o el nuevo Código Civil y Comercial introduce una serie de reformas que en algunos aspectos vienen a modificar las relaciones laborales. Una de esas reformas es con respecto al contrato de agencia, sí. cómo lo tipifica el contrato de agencia. Sí. ¿Usted qué opinión le merece? ¿Viene
esa nueva figura o esa nueva regulación viene a modificar, a extinguir la relación laboral de los agentes de comercio, o regula una situación totalmente distinta. Yo entiendo que regula una situación distinta, si bien utiliza un lenguaje medio que puede llegar a confundir, pero entiendo que regula una situación distinta. En tanto el viajante de comercio procura la concreción de negocios por cuenta y orden de su empleador en su zona de influencia, en la zona. El agenciero o el agente posee una estructura propia, contrata a su personal, tiene su propia organización y concreta negocios, sí que después va a terminar, pero es independiente, digamos. Para mí son dos figuras totalmente distintas. Sí, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué requisitos debe reunir la extinción del contrato de trabajo por jubilación del trabajador para que resulte válida? La extinción del contrato por jubilación del trabajo. Por jubilación del trabajador requiere el aviso previo, una investigación previa del empleador tendiente a determinar que estén dadas las condiciones para que el trabajador pueda acceder a los beneficios jubilatorios. Hecho lo cual, y cumplida con esta diligencia, una intimación previa de 1 año de anticipación, cumplido dicho término, se extingue la relación en los términos del 250. ¿Y qué sucede si en el transcurso de ese año ese trabajador se postula para algún cargo representativo en un sindicato? ¿Sí? ¿Terminado ese año se extingue el contrato? No. ¿Qué debería hacer el empleador? Lo que pasa es que es una cuestión bastante discutida, que se ha planteado al revés, digamos, si durante el ejercicio de la gestión sindical se podía intimar al trabajador a jubilarse. Entiendo yo que el trabajador que ya ha sido intimado a jubilarse, por ahí, si bien no dice nada la ley, no estaría en condiciones de presentarse para integrar una lista de postulantes. ¿Y si el sindicato lo acepta? Si el sindicato le informa al empleador que está dentro si el sindicato lo acepta, lo informa, se oficializa la lista y resulta vencedor en las elecciones y ocupa el cargo, entiendo que goza de la estabilidad que le concede la ley de... Tiene que pedir la exclusión en todo caso, para que se extinga el contrato. Yo entiendo que no sería una causal para pedir la exclusión, digamos. Entiendo que hay que respetar el mandato por más que estén en condiciones de jubilarse. No tiene efecto la intimación previa, en definitiva, si se da esa circunstancia. Tendrá que esperar que termine el mandato y... Entiendo yo que sí. Doctor, en materia de riesgo del trabajo, sí, ¿cuáles son los organismos administrativos que fijan el régimen de alícuotas y los indicadores de la ART? La Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Y qué otra? Ese correcta la respuesta. ¿Y qué otro más? Piense y sabe. En materia de riesgo del trabajo, la ART cumple la función tuitiva y una función tuitiva del trabajador y una función de qué más. ¿Cómo es el primer nombre de la ART? Asociación Aseguradora de Riesgo del Trabajo. Entonces, sí. ¿Qué otro organismo administrativo? La Superintendencia de Seguros. Exactamente. ¿Qué otro, señor consejero? Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. No es de conocimiento mi pregunta. Sí. ¿Usted sabe cuánto están demorando más o menos en fijar audiencias en este momento en el juzgado para el cual usted está concursando? Mire, la verdad que no estoy al tanto de la demora de ese juzgado en particular. Habitualmente, cuando estaba en primera instancia, estábamos demorando aproximadamente 6 meses para fijar audiencia. Eso es cuando trabajaba como secretario del juzgado de sexta nominación. Entre demanda, contestación, proveído de prueba, que es donde se fija la fecha de audiencia. ¿Cuál es su opinión de fijar audiencias en horario vespertino?
entiendo que sería en extremo conveniente. Yo considero que una de las soluciones, o sea, una de las grandes demoras que se da en el proceso laboral está dada por la disponibilidad que tiene el juez para tomar la audiencia, porque tiene que ser personal. Entiendo que sería una solución grande para cortar los tiempos del proceso, poder incorporar audiencias en horario vespertino, sin perjuicio de una reforma eventual que entiendo que se propuso de que el juez no tome en forma personal las audiencias, pero eso es otra discusión. ¿Y a usted le parecería razonable, pensando en la reforma eventual, que no sea el juez el que tome las audiencias como una manera de celeridad? Entiendo importante el principio de inmediación, en virtud del cual se determina que sea el juez quien tenga que tomar la audiencia. Quien interroga un testigo puede ver su rostro, sus reacciones, ver su veracidad o no, la veracidad de sus dichos. También entiendo que con la demora actual entre la fijación de la audiencia y la fecha del dictado de la sentencia, esta inmediación se termina diluyendo y lo que se acordaba a los 15 días de haber tomado la audiencia el juez probablemente ya no se lo acuerda tanto. Se ha implementado un sistema de filmación de audiencia sin perjuicio de entender necesaria la transcripción del acta para control de las partes. Entiendo que si alguna duda tenía el juez respecto de la declaración de algún testigo, la puede ver en la filmación. Gracias, doctor. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias a usted. Permiso. Hasta luego. Doctor, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de juez del trabajo número 3 del Distrito Judicial del Centro. La doctora Villa lo empieza a realizar su interrogatorio. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buenos días, doctora. Vamos a hablar primero de las pymes. Usted está a cargo del juzgado, le interponen una demanda y la demandada argumenta ser una pyme, una pequeña empresa. ¿Qué va a valorar usted al momento de la sentencia para determinar si esa demandada era en realidad una pyme? Bueno, hay que tener en cuenta básicamente que hay toda una regulación normativa respecto de las pymes, tienen distintos beneficios. O sea, quien alega el carácter de pyme tiene que encuadrar dentro de la normativa. Bien, ¿y de qué forma encuadraría? ¿Cuáles son los requisitos para ser considerada pyme que usted tendría en cuenta al momento de sentencia? La actividad si cumple con, básicamente si está dentro de lo que establece la normativa. Hay muchísima normativa respecto de las pymes, tienen muchísimos beneficios, básicamente demasiadas algunas exenciones impositivas a los efectos de posibilitar la incorporación de personal. Básicamente si el empresario cumple los requisitos que establece la normativa. ¿Cuáles serían esos requisitos? ¿Los recuerda? No los recuerdo, puede ser si es una sociedad que tiene que estar registrado, puede ser un empleado unipersonal. Pero tiene que estar registrada también la pyme para poder invocar el carácter de pyme. No cualquier empleador reviste el carácter de general de pyme. Bien, ¿y tiene concretamente en el procedimiento con lo que usted se va a encontrar comúnmente sí, cuando se presenta una pyme a litigar? Hay una distinción en el reclamo del preaviso con relación a la 2744. ¿Lo tiene en cuenta? Si el empleador es una pyme, ¿hay alguna diferencia
con la 2744? No lo tengo bien, digamos, no lo recuerdo con precisión, pero la PYME ahí tienen, digamos, dentro de las exenciones que tienen algunos beneficios justamente respecto de la contratación del personal. Sigamos con esto. Y dígame, usted, una empresa, digamos, que considere que es PYME en Salta, sí. Yo le doy alguna, por el número de trabajadores, Cerámica Alberdi, sí. O el Ingenio San Martín, el que usted decida. Sí. ¿Que le parece que es PYME, le parece que es una industria? No, no es PYME, es una industria por la cantidad de personal que tiene. ¿Cuál de las dos? Cerámica es una empresa, no es una PYME. Cerámica no es una PYME. Cerámica no es una PYME. Yo le hago una preguntita, doctor. Adelante, doctor. ¿Cuál sería el plazo de prescripción de las acciones laborales y cuáles serían las causales de suspensión y de interrupción del plazo de prescripción? Bueno, la prescripción establece la ley que son de 2 años. Con el anterior código había una suspensión desde la intimación, había 1 año. Con el nuevo ordenamiento se ha reducido a 6 meses. ¿Qué es lo que pasa generalmente en la práctica? Muchas veces el trabajador, a los fines de mantener su fuente de trabajo, no hace estas reclamaciones, porque cualquier reclamación pone, digamos, estaría, digamos, condicionada a la pérdida de su fuente de trabajo. Entonces, lo que pretende el nuevo código es, al modificar el plazo digamos, de interrupción, de reducirlo, estaría obligando al trabajador a que realice la reclamación para que no encuentre, digamos, prescripto algunos rubros luego de extinguido ese contrato de trabajo. La suspensión básicamente surge desde la intimación telegráfica o alguna reclamación administrativa. Doctor, en materia de riesgos del trabajo, sí. ¿Quiénes son los organismos administrativos que fijan los indicadores de alícuotas para las ERT? ¿Cuáles son? Bueno, la ley de riesgo de trabajo establece, la ley de riesgo de trabajo establece la creación de las aseguradoras de riesgo y los aportes en la superintendencia de riesgos del trabajo. ¿Y qué otro? Usted acuérdese que, ¿cómo se llaman las ERT? ¿Cuál es el primer nombre? Aseguradora de riesgo del trabajo. ¿Qué otro, la entonces? Superintendencia de riesgo del trabajo y la Superintendencia de riesgo del trabajo. Y la de Seguro de la Nación. Y la Seguro de la Nación. ¿Qué otro, señor consejero? Doctora. Doctor, usted ejerce la profesión y en este momento todas las audiencias tienen su correspondiente versión taquigráfica. ¿Qué plazo más o menos en promedio se están demorando en subir la versión taquigráfica al sistema Yuric y además en agregarla al expediente para control de las partes? ¿Tiene una idea? Depende básicamente, doctora, hay audiencias donde hay mucho trabajo respecto de la prueba testimonial. O sea que va a depender, hay audiencias en que hay 4 testigos, 5 testigos, hay audiencias en que realmente se pasa de una audiencia, se pasa a una audiencia supletoria y va a estar todo en función de la recarga que tiene el juzgado. Hay audiencias en las que se ha fijado una audiencia de prórroga y tiene que comparecer 4 testigos, que a veces generalmente tiene mucha complicación el trabajador de lograr que los testigos asistan, porque si bien tenía la idea de que iban a comparecer, de 4 testigos concurre 1 y en muchos casos no concurre ninguno. Entonces la audiencia, esa audiencia en la que no hubo mucha yo lo entiendo, perfecto. Mi pregunta es, supongamos que la audiencia, con todas las complicaciones que usted quiere poner, terminó la audiencia, suspensiones, varios testigos, vamos como lo máximo. Sí. Pero, ¿qué plazo demoran de todas maneras? Está claro que la versión taquigráfica va a ir paralela a lo que ocurre en la audiencia. Se corta la audiencia, se suspende, se renueva todo lo demás. Sí. Esto es inmediato,
que se sube el sistema Yuric, la versión taquigráfica, demora un tiempo. Aquí voy dirigida yo, la pregunta. En su experiencia. Sí, demora un tiempo, no más de 30 días a veces. Hay todo un proyecto y está caminando del tema de la filmación de las audiencias. ¿Usted cree que con esto se puede salvar ese impedimento? Seguro, ¿no? Sí, aparte es el sistema Cícero, creo que es el que ya está implementado en algunos juzgados, sí. Y es realmente importante, no tanto como poder para el trabajador, porque lo que sucede en la práctica, ya he tenido otras audiencias donde se pone a mi disposición la copia de esa audiencia que está, y creo que el tema más importante de este sistema Cícero es la posibilidad en aquellas causas que vayan a trámite de apelación, la sala que va a revisar va a tener posibilidad de acceder a la tramitación de las audiencias, a ver cómo y el tiempo en que demoran en ponerle a su disposición una copia que obtienen de la filmación es menor que lo que se demora en subir. No, sí, seguro, sí. ¿Y usted cree que directamente con la filmación se suspende la versión taquigráfica? No. ¿Deben continuar las dos? No, yo creo que debe continuar porque es un tema que se está implementando y digamos, porque la versión taquigráfica también es un soporte que ayuda. O sea, no está mal, digamos. ¿Usted mantendría los dos? Yo mantendría hasta de manera de ir, porque esto es hasta que realmente el sistema esté optimizado y todos los abogados accedan a la información, porque es un soporte que es importante. Gracias. Sí, doctor. Su opinión personal respecto a el derecho colectivo de trabajo. ¿Cuál cree que es el mejor modelo sindical para defender los intereses de los trabajadores? ¿Aquel que prevé la posibilidad de actuación de un solo sindicato o la posibilidad de interactuar distintos sindicatos reconocidos con personería sindical? ¿Cuál cree que es el mejor modelo para usted para representar los derechos? Lo ideal es que haya, digamos, varios sindicatos a los fines de poder mejorar lo que es una negociación colectiva. Porque ¿Usted cree que mientras más sindicatos mejora la posición del...? Efectivamente, lo que se trata de evitar es evitar una monopolización de la dirigencia. En cambio, si está repartido por actividad, es mucho más conveniente. Y es el espíritu justamente de los lineamientos de la OIT. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy amable. ¿Cambiaron la distribución? Así es, hemos inaugurado. Doctora, estamos en la etapa de entrevista personal para cubrir el cargo de jueza al trabajo número 3 del Distrito Judicial del Centro. La doctora Villa inicia el interrogatorio de práctica. Bueno, ¿cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buen día. Hemos venido preguntando acerca de pymes, he venido preguntando acerca de pymes. Le interponen una demanda, la demandada se defiende argumentando su calidad de pyme. ¿Qué tendría en cuenta usted para valorar la calidad de pyme de la empresa que se presenta con esa defensa? Que realmente sea una empresa de pequeña y mediana, una pequeña y mediana empresa. Es decir, de que tengo un número reducido de trabajadores y que... ¿Cuál sería el número? Creería que es menor a 50 personas, 50 trabajadores. ¿Y qué otra cosa? Que esté registrada como pyme. Bien, puede estar registrada como pyme y no cumplir los requisitos. Posteriormente puede haber cambiado su situación posteriormente al registro. Usted al momento de la sentencia, además del número de trabajadores, ¿qué otra cosa valoraría?
La ley lo dice expresamente, por eso se lo pregunto, y porque se me han presentado un montón de casos de PYME en este último año, por lo que veo que es una defensa que se está esgrimiendo con mucha frecuencia. Si no lo tiene presente, paso a otra pregunta. Hacemos otra pregunta. Bueno. Pero a ver, dentro de lo mismo de las PYME, ya nos olvidemos de los requisitos para ser considerada como tal. ¿Tiene algún beneficio, acreditada la condición de PYME ya? Sí. ¿Tiene algún beneficio en cuanto a, por ejemplo, el preaviso que reclame el trabajador? ¿Lo tiene presente? No, porque el tema del preaviso siempre debe ser cumplido por todos los empleadores. ¿Con prescindencia de la antigüedad del trabajador? El preaviso debe darse cuando estamos en el periodo de prueba por el plazo de 15 días. Cuando es una antigüedad menor a 5 años, de 30 días. Y cuando es una antigüedad mayor a 5 años, de 2 meses. Ajá. Y en el caso de las pymes, ¿tiene en cuenta si hay alguna diferencia entre la ley de pymes y la 2744? Creo que se reduce. No tiene idea ¿A cuánto? Bueno, a ver, usted trabaja en un juzgado del trabajo, es secretaria de un juzgado de trabajo. ¿Tiene alguna idea, yo sé que usted tiene buenas ideas, ¿tiene alguna idea para mejorar el procedimiento laboral? ¿Qué norma propondría en el caso de una reforma del procedimiento laboral? A nosotros nos ha dado bastante nos ha dado muy buenos frutos el hecho de tener, cuando el doctor Pfister asumió en el juzgado laboral número 1, había un retraso bastante importante del tema de las sentencias y también en el tema del procedimiento. Se ha instalado de modo práctico una tercera secretaría relatora. Mientras las 2 otras secretarias estaban a cargo del despacho diario, había una tercera secretaria que estaba dedicada a relatar todo a hacer proyectos de sentencia. Con eso se ha logrado poner al día el juzgado con relación a la sentencia. Y con respecto a lo que es el proceso en sí del laboral, se han impuesto dos audiencias por día para poder ir avanzando y ser más corto el proceso laboral. De esa manera hemos logrado poner el juzgado al día. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Hablemos de la extinción del contrato de trabajo por muerte del trabajador. Sí. ¿Sí? ¿Quiénes son los beneficiarios, en todo caso, quiénes están legitimados para iniciar la acción para solicitar la indemnización? La del 248 está legitimada la viuda, la concubina y los hijos menores de 18 años. Y como así también los hijos mayores de 18 años siempre que tuviesen una incapacidad. ¿Es excluyente o hay una comunidad en la pretensión? ¿Se puede reclamar en forma conjunta? Se puede recabar en forma conjunta si la viuda no hubiese sido culpable, si hubiese estado separado o divorciado, si la viuda no hubiese sido culpable. Con el nuevo código se derogarían, digamos. Exactamente, ya no estaría vigente eso. Al igual que se equipararía también con el tema del matrimonio igualitario, la viuda con respecto a lo que es el viudo. ¿Y el conviviente con las normas del nuevo código? ¿Qué función el conviviente que tiene su unión convivencial inscripta en el registro civil? Exactamente, estaría en las mismas condiciones de igualdad. ¿La viuda excluye a los hijos? Eso no me quedó claro. No, participa junto con los hijos. Bueno. ¿Qué tal, doctora? Buen día. ¿Cómo le va? También una pregunta. Usted asume el primer día como jueza del trabajo. Sí. Y ese mismo día se presenta una persona pidiéndole un amparo por cuestiones de salud, o la obra social no le reconoce Sí.
la operación a su hijito. Sí. ¿Usted qué haría? ¿Se declara competente? ¿Cómo resolvería? No somos totalmente competentes en el juzgado laboral. La acción de amparo puede interponerse ante cualquier juez de la provincia y a los efectos justamente de que se subsanen todas estas arbitrariedades o omisiones que puede incurrir tanto el particular como el Estado. Doctora, en materia de riesgo del trabajo, ¿cuáles son los organismos administrativos que establecen los indicadores para las alícuotas de la ART? La Secretaría de Riesgo, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Y qué otra? ¿Qué otro organismo? Las comisiones médicas. La Superintendencia de Seguro de la Nación. De Seguro de la Nación. ¿Alguna otra señora consejera? Doctora, preguntaron hace un ratito y a mí me parece interesante, y por eso le reitero la pregunta, su opinión sobre la ley de la doble indemnización, esto que ha sido vetado motivo, por el Poder Ejecutivo. Sí, vetado, pero que ha sido motivo de tratamiento y por todos los medios. Cuénteme cuál es su opinión, qué le parece. No es la primera vez que pasó esto, ¿no? No, esto ya hemos tenido, con respecto a esto hemos tenido experiencias legislativas anteriores, justamente en situaciones de crisis posterior al año 2001. Lo que hizo es incrementar justamente la litigiosidad, muchas veces como contemplaba no solamente el tema del despido directo, sino también se lo llegó a equiparar a la situación de despido indirecto en que se colocaba el trabajador, más que paliar la situación del momento, la crisis del momento, provocó que se hicieran más juicios, que hubiera mayor litigiosidad. Pienso que también en este sentido hubiese sido de la misma manera que se hubiese incrementado. Son solamente normas paliativas por el término de 180 días que inclusive no producen o no generan mayor confianza en los empresarios o en las empresas y que son los que generan las fuentes de trabajo. Gracias, doctora. Muy bien, doctora, muchas gracias. Bueno.